Ya, muy buenos días. Entonces, hoy nos toca ver lo que es la parte de vectores. Ya, acá yo le hice algunos puntos importantes que vamos a ver en este tema, ¿no? Vamos a hablar lo que son los vectores en el plano, la definición, que es un vector, magnitudes de los vectores, escalar, vectorial, clases de vectores, descomposición de un vector en el plano, formas de expresar un vector y transformaciones, ¿no? Operaciones con vectores, vamos a ver lo que es la suma y la resta, en primera parte. Y también vamos a ver lo que son la parte de multiplicación de vectores. En ahí vamos a ver lo que es el producto escalar y producto vectorial de vectores, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el primer punto, ¿no? Que es un vector, ¿no? Definición. Un vector es un segmento de recta orientado, ¿no? Y tiene una flecha que nos permite representar gráficamente a una magnitud vectorial. Los segmentos de una recta que se obtienen uno de otro por traslación representan el mismo vector, ¿no? También tiene un inicio y un final, dice. Entonces, vamos a ver esa parte. Ya, antes de pasar a este punto, no, un vector tiene, ¿no? Está orientado con una flecha, tiene su tamaño, tiene su, en este caso sería el ángulo, la dirección, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante. Entre ellos, ¿no? Magnitudes físicas donde vamos a utilizar, como vamos a trabajar con vectores, ¿no? Esta parte también hemos visto, lo que son escalares y vectoriales, ¿no? En este caso, escalares está definido por un número, ejemplos, masa, tiempo, presión, temperatura, energía, todo eso, ¿no? También en la parte de vectoriales definidas por su magnitud, dirección y sentido, ¿no? Acá quiero que quede claro, ¿sí? En el primero, escalares tiene un número, dice, ¿no? Número, solo es un número. Ejemplos, más, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, por decir, ¿no? Tiempo, puede ser 12 horas, 24 horas, una semana, un día, todo eso. Presión, ¿no? Temperatura, puede ser 20 grados, 15 grados, todo eso, ¿no? Tiene su número y su unidad, ¿ya? En cambio, los vectoriales, aparte de tener su número, tiene magnitud, que sería el tamaño del vector, dirección, ¿sí? Y sentido. Entonces, los vectores están compuestos por estos tres elementos, ¿ya? Y los escalares solo tienen un número, ¿no? Entre ellos podemos mencionar lo que es, eh, ¿no? Acá tenemos como ejemplo lo que es la fuerza, ¿no? Tiene una dirección y sentido, tiene la velocidad, ¿sí? Dirección y sentido, aceleración, desplazamiento, campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Esas son las unidades o magnitudes vectoriales. Entonces, para ello vamos a ver lo que es cómo representamos un vector en el plano, ¿no? En este caso vamos a utilizar lo que es la representación de plano cartesiano o conocido como eje de las coordenadas, ¿no? ¿No? Acá podemos ver sistema de referencia, ¿no? Conjunto de puntos, en este caso está compuesto por plano, también por eje X, eje Y, ¿ya? Entonces acá podemos mencionar algunos, ¿no? Al primer punto o al primer, destaca, se llama primer cuadrante, ¿sí? Cuadrante, ¿no? Acá vamos a nosotros manejar el segundo cuadrante, ¿no? De esa forma representamos, ¿Va a salir o qué? Sí, va a salir. ¿Y te ha dicho, pero pues? Silénciate, por favor. ya, sus micrófonos tengan cuidado, ¿ya? Por favor. Estoy grabando, entonces.
No va a estar bien que estén hablando todo eso, ¿no? Ya, estábamos en, ya, esto es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante, ¿sí? Ahora, ¿cómo presentamos un punto en esto, en el plano? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Coordenadas cartesianas o rectangulares, ¿no? Tenemos X, Y, ¿sí? Entonces, básicamente en estos puntos que vemos el punto A, punto B, punto C, y acá el punto D está en el origen, ¿no? Entonces, al eje de las X tenemos por este lado positivo, por este lado negativo, ¿sí? También tenemos en la parte de eje Y positivo y por abajo negativo, ¿sí? Entonces, la presentación de este punto nos representa, dice acá, ¿no? Menos 5,3, ¿no? ¿No? Acá va a ser el primero, referencia es esto, ¿no? El primer valor que va a tomar es el X, acá sería el X, y el otro sería Y. ¿Sí? Entonces acá podemos mencionar, ubicar el punto menos 5, que estaría por acá. Y por otro lado, en el eje Y sería 3, ¿no? Entonces la intersección de esas dos líneas, en este caso imaginarias, tenemos un punto, menos 5,3. Lo propio ocurre con el punto B, ¿no? Tenemos acá lo que sería el 6X y el otro sería Y, 5. Entonces, en X tengo el 6 y en Y 5, dice, ¿no? En Y 5, la intersección de esas líneas segmentadas, el punto va a ser esto, ¿no? Lo propio ocurre en la parte de cuadrante 4, donde dice X 4,5, este valor está mal, ¿no? 3,5, está bien. 4,5 en X, sería X, el otro sería Y, ¿no? 4,5 en X menos 3,5 en Y, el punto. ¿Ya? Entonces, vamos a manejar este sistema de referencia para representar los vectores, ¿sí? Para graficar todo eso, ¿no? Acá vamos a continuar, ¿no? En ocasiones es más conveniente representar un punto de acuerdo a sus coordenadas polares, dice, ¿no? Entonces acá nos va a dar un punto llamado, acá el tamaño del vector, R, ¿sí? Y el tita va a ser el ángulo, ¿no? Acá podemos anotar, ¿no? El módulo y el tita, ese va a ser el ángulo, ¿sí? Es conveniente manejar en coordenadas polares, dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una representación del vector que parte del origen, ¿sí? Y se eleva a 23 grados, tiene un tamaño, en este caso sería 13, ¿no? En este caso va a ser el R, y el ángulo que estamos viendo acá, el tita, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos presentar el vector, ¿no? Entonces, como estamos observando acá, estamos utilizando lo que es la eje de referencia, ¿no? Acá está el número del eje X y Y, del 0, 5, 10, 15. ¿No? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos representar un vector? ¿Está bien? A ver, qué más tenemos? ¿No? Acá es acá hay un ejemplo. Dice, ¿no? Las estrellas se encuentran dice, ¿no? 13 en R, 23 grados en tita, ¿no? Lo que hemos visto acá, el mismo. O podemos manejar de esta forma, dice, ¿no? 13,23, ¿no? Esto va a ser R, esto va a ser tita. ¿Sí? Coordenadas polares. Ahora sí, acá viene la representación geométrico de un vector, ¿ya? Donde lo que está con un color verde, acá tenemos con una flechita, eso es el vector, ¿ya? De acá, de un punto parte, ¿sí? Llega hasta un punto, ¿ya? Entonces, a todo esto, la flecha se le asigna una letra mayúscula, ¿sí? Y encima lleva una flechita.
¿sí? Una letra A mayúscula y una flechita lleva. Esta flechita representa que es un vector, ¿sí? Entonces, el A es el vector. Tiene, en este caso, si medimos desde acá hasta ahí, a eso se llama magnitud o largo del vector. O sea, ¿de qué tamaño es el vector? ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos un dato muy importante, ¿no? Llamado magnitud. Por otro lado, también tenemos acá sentido. Entonces, el sentido acá representa, en este caso, la flecha. ¿A qué sentido está apuntando el vector? ¿No? Eso nos dice, ¿no? Puede ser también en otro sentido, ¿no? Porque la flechita va a cambiar. A este lado puede venir también, ¿no? Aparte de eso tenemos lo que es la dirección, ¿sí? ¿En qué dirección está yendo? En este caso está yendo, si tomamos acá un eje imaginario, ¿sí? Eje X, Y imaginario, podemos ver, ¿no? El vector está en el cuadrante 1, ¿sí? Positivo, ¿sí? Entonces, acá se va a formar un ángulo, ¿sí? Acá se va a formar un ángulo. En este caso va a ser ángulo tita. Puede ser otro también, ¿no? Pero podemos manejar el ángulo tita. Entonces, este ángulo nos va a decir a nosotros en qué dirección está yendo el vector, ¿sí? Entonces, los datos muy importantes en un vector son estas tres, ¿no? Ah, claro, aparte hay otro, a este punto se llama punto de acción, ¿sí? Además, acá hay una línea segmentada, ¿sí? Una línea segmentada, sobre eso está descansando el vector. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar con vectores es la magnitud, el sentido y la dirección. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, son los elementos del vector, ¿no? Es muy importante conocer el vector, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a trabajar de acá en adelante, ya conocemos el vector. Ahora, el módulo van a ver representado de esta forma en algunos textos, ¿sí? De esta forma, el vector entre valor absoluto, ¿no? O barras, ¿sí? De esa forma se maneja. También se puede manejar lo que es de esta forma también. No, no hay mucho problema de eso, ¿no? Sí, mayúscula, la flechita, nos imaginamos que es un vector. Ahora, si hay una letra así nomás, esto va a ser un escalar, ¿no? Es un número, una letra nomás es, ¿no? Entonces, de esa forma se representa el vector gráficamente. ¿Está bien? Ya, vamos a ver algunas clasificaciones de los vectores, ¿no? O clases de vectores. Vector libre, ¿no? Se le conoce este vector, se puede mover en cualquier sentido, ¿sí? En cualquier lugar puede estar. Vector libre, ¿ya? Vector deslizante sería esta, ¿sí? Si el vector B está por acá, ¿no? Desde acá hasta ahí, se puede deslizar por el mismo eje hasta ahí, ¿no? Se desliza. A eso se llama vector deslizante. Vector fijo. Es un vector de un tamaño fijo que no se mueve. Sí, en este caso no hay, pero podemos presentar de esta forma. Fijo, no tiene movimiento, ¿no? Vectores iguales, que sería esta, en este caso, vector A, vector B puede ser esta. Son iguales, del mismo tamaño. Vector negativo, ¿no? Esta es la representación de vector negativo, esta más, ¿no? En el primer caso tenemos positivo, este vector D, pero este vector D podemos representar de forma negativa en este sentido, ¿sí? ¿Qué cambia en este caso? La recta, ¿sí? Es el mismo, como podemos observar, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Va a cambiar
esta. ¿Qué se llama eso? Sentido. ¿Sí? El sentido positivo y el sentido negativo. Acá el ángulo, si tomamos acá, va a ser el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Entonces va a cambiar de sentido, ¿no? Vector negativo. Vector equivalente. No son comparación de dos vectores, por decir, ¿no? Un vector ha sido de 2 metros, por decir, y el otro vector B también puede ser de 2 metros, ¿no? Son equivalentes, dice, ¿no? Vectores concurrentes. Vectores concurrentes, en este caso, para nosotros va a ser esto, ¿no? Dice que parte del mismo punto, ¿no? Y puede salir en distintas direcciones, como en esta gráfica, ¿sí? Vector nulo. Vector nulo básicamente no tiene valor, es cero. El tamaño va a ser cero, ¿sí? Vector unitario, su medida, o sea, el vector puede ser de esta forma, pero va a ser de tamaño 1, ¿sí? A eso se llama vector unitario. No son algunas clases de vectores, ¿ya? También podemos ver vectores coplanares, ¿no? Donde similar al concurrente, ¿no? Pero en distintos lugares parte el origen, ¿no? A ver, ya, hasta ahí hemos visto. Ahora, primeramente vamos a ver la parte teórica, ¿está bien? Luego vamos a hacer los ejercicios. Acá las fórmulas importantes que se manejan en los vectores son la ley de senos y la ley de cosenos, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿de dónde obtenemos tales leyes? ¿Sí? Entonces acá tenemos un triángulo, ¿sí? Acá tenemos un triángulo, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta fórmula? ¿Ya? Lo que se hace es lo siguiente. Ya, acá vamos a completar los ángulos. Acá tenemos tita. Acá yo voy a completar otro ángulo, alfa. Y por este lado, ángulo beta. ¿Sí? A ver, eh, yo estoy en el lado A. ¿Sí? Acá, el primero. Lado A, que sería por acá, este vector. ¿Sí? Yo voy a mirar al ángulo que está enfrente. ¿Sí? ¿Qué ángulo es? Alfa. ¿Sí? Entonces, A sobre seno de alfa. ¿Sí? Lo propio para el lado B, que es el vector B acá. Lo voy a mirar enfrente qué ángulo está apuntando. En este caso es B, beta. Entonces, B sobre seno de beta. Y lo propio voy a hacer en lado D. Miramos al ángulo, en este caso enfrente, que está el ángulo tita, y D sobre seno de tita. De esa forma, o sea, de ahí viene el ley de senos, ¿no? Claro, por medio hay una otra demostración, ¿no? O sea, a partir de uno demuestra que sí llegamos a esto, pero gráficamente podemos obtener de esta forma la fórmula. Acá no interesa el lado como se llame, o el ángulo, cual sea, ¿no? Lo que importa es en qué lado estás ubicado y en tu frente qué ángulo está ahí. Miramos al frente y ángulo y dividimos sobre eso, ¿no? Ahora, esta fórmula puede ser escrito de esta forma también, ¿no? Van a ver en algunos textos de esta forma, ¿sí? O sea, la forma inversa en este caso, ¿no? Existe, pero como vemos, es el mismo. Es el mismo, ¿sí? Existe eso. ¿Está bien? Ahora, otro fórmula importante que vamos a trabajar con los vectores es la ley de cosenos también. Ahora, la ley de senos, ¿para qué nos sirve? ¿No? Alguien se ha preguntado, ¿no? Nos sirve para encontrar ángulos, acá vamos a anotar, ¿sí? Sirve para encontrar ángulo, porque acá podemos encontrar tranquilamente el ángulo que no tenemos. También podemos encontrar los lados, ¿sí? Por eso está acá A, B, D, ¿no? Para eso se utiliza.
en caso de la ley de cosenos, generalmente se utiliza para encontrar lo que es la resultante, ¿no? El vector resultante, ¿no? Si hacemos una suma de dos vectores, la suma sería la resultante en este caso, ¿no? En este caso, de la misma forma, vamos a utilizar el mismo triángulo, ¿sí? Yo quiero encontrar el lado A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Se aplica lo que es la ley de teorema de Pitágoras, ¿sí? En este caso, en principio esto está escrito de esta forma. O sea, antes de pasar la raíz, ¿no? Estaría de esta forma. 2 veces B por D, ¿no? Coseno de alfa, ¿no? Originalmente podemos escribir de esta forma, ¿no? Luego para encontrar o para despejar el A, sacamos la raíz de esta forma, ¿sí? Ahora, el lado A, que está por acá, ¿no? ¿Qué lados tengo? Acá tengo la D y la B. Ah, entonces, por esto está escrito acá, ¿no? B al cuadrado más D al cuadrado, más menos 2 veces B por D, coseno de alfa. Acá es otro detalle. Si estamos calculando el lado A, el ángulo tiene que ser también lo que está enfrente, ¿no? Coseno de alfa. ¿Sí? Si vamos a calcular el otro lado B, el, el coseno de acá es beta. ¿Sí? El mismo caso, el mismo triángulo se encuentra eso, ¿no? Entonces acá podemos ver tres tipos de, o sea, para los tres lados la fórmula, ¿ya? Ahora, alguien se preguntará acá, ¿no? ¿Por qué estoy colocando acá el más y menos? ¿Para qué me sirve? ¿No? Sí, se utiliza para sumar nomás, ¿sí? Pero también podemos utilizar para la resta. Por eso acá aparece lo que es el signo más y menos. El más sería para sumar y el menos es para resta de los vectores. Y eso vamos a ver más adelante con ejercicios. ¿Está bien? Entonces, tienen que tener en cuenta estas dos fórmulas, ¿no? Lo que es la ley de senos y la ley de cosenos, ¿no? Ya saben dónde, cómo sacar los lados y el ángulo, ¿no? Porque se va a presentar dos vectores, vamos a sumar dos vectores. Entonces nosotros tenemos que dibujar o graficar y sumar el vector, luego encontrar los lados y sus ángulos correspondientes, ¿no? Por ahí no van a manejar la letra A, B, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Entonces, de esta forma viene, o sea, de este triángulo podemos obtener las dos leyes que vamos a utilizar en vectores, ¿está bien? A ver, veremos qué más tenemos. Ya, la otra parte donde vamos a trabajar también, ¿no? Esto es importante, ¿no? Sistema de coordenadas rectangulares en el plano. ¿A qué se refiere sistema de coordenadas, no? No, acá podemos ver dos rectas, dice, perpendiculares entre sí, forman 90 grados. En este caso, eh, directamente para nosotros va a ser el eje de las coordenadas, ¿sí? Que forman 90 grados en la parte positiva, ¿sí? Esta parte, 90 grados, ¿ya? ¿No? A este par de rectas se denomina ejes rectangulares, ¿no? ¿No? X, Y, sabemos eso. Ahora, el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Horizontal y vertical. La condición, o sea, puede presentarse un vector, ¿no? Acá podemos ver un vector A que parte del origen, pero tiene un cierto módulo, ¿no? Un cierto valor. También tiene un ángulo, ¿sí? Entonces acá siempre va a estar presente módulo, dirección y sentido, ¿sí? Entonces acá podemos escribir ese vector de esta forma, ¿no? Vamos a llamar al vector A, que está compuesto con A en eje X más A en eje Y. Se escribe vectorialmente de esa forma. Escalarmente, ¿qué va a ser? A de A sub X es igual al vector A
coseno del ángulo, escalarmente. Esto sería para y, ¿no? Para y lo propio, ¿no? Acá tengo el ax y por este lado tengo a sub y. Entonces acá tengo un triángulo, ¿sí? Para el vector ax va a ser el ángulo que está acá, va a ir en este caso, a este lado, ¿sí? ¿No? Esto va a ser el AY, ¿sí? Se forma un triángulo. No, acá podemos aplicar lo que es teorema de Pitágoras. Acá tenemos 90 grados, ¿sí? Entonces, por ley de trigonometría, ¿no? De este ángulo, si yo miro de acá, voy a mirar al lado opuesto, ¿sí? Que sería A sub y. Y esto sería lo que es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? El más largo, ¿no? Eso me forma un triángulo, ¿no? De ahí viene lo que es acá, ¿no? Ángulo, o sea, este A, que sería la hipotenusa, por coseno de tita, ¿no? Triángulo. Ahora, ¿a qué me voy con esto? En el eje de las X, ¿sí? El eje de las X siempre vamos a manejar lo que es coseno, ¿sí? Y en el eje de las Y vamos a manejar lo que es seno. En este caso, seno de tita. ¿Sí? Generalmente se maneja eso, ¿no? Si hablamos eje de las X, ya, nos imaginamos directamente lo que es del ángulo, pero el coseno de este ángulo. Si vamos a trabajar con AY, va a ser seno, como en este caso, ¿no? AY es igual a A por seno de tita. ¿Está bien? También podemos ver lo que es tangente de tita, ¿no? Cateto opuesto sobre, cateto adyacente sobre cateto opuesto sería, ¿no? Entonces acá podemos aplicar lo que es la ley de Pitágoras, ¿sí? ¿No? Como hemos mencionado acá, estoy manejando lo que son entre valor absoluto, este módulo también se maneja de esta forma, hemos dicho, ¿no? Su representación. Ahora, solamente acá tengo un vector y aquí, como podemos ver, existen otros vectores. Un vector que está en el eje X y el otro vector que está en el eje Y. A esto se le conoce como descomposición de vectores en ejes rectangulares, ¿no? ¿No? Acá tengo el vector A, ¿sí? Puedo descomponer en el eje Y de esta forma, también en el eje X. Y por eso acá tengo dos vectores en ambos ejes, ¿sí? Entonces, para calcular el vector resultante, aplicamos lo que es la ley de Pitágoras, ¿no? Como les mencionaba, acá se forma un triángulo. Ahora, acá es el detalle importante, como acá es tita, como estos triángulos son iguales, ¿sí? Este ángulo que está arriba también va a ser tita, ¿sí? Y además, acá, hasta acá, o sea, del vector es tita, pero este lado hay otro ángulo más, puede ser alfa, ¿sí? La suma de los dos va a dar 90 grados, ¿no? Ahora, este ángulo alfa también se va a repetir en este triángulo que está en la parte baja. Va a ser esta parte, alfa, ¿sí? Entonces, cuando manejamos triángulos, esto vamos a ver también, ¿no? Con ejercicios. De esta forma se repite el ángulo en el otro lado, ¿sí? Como ya tengo acá el ángulo tita, alfa y otro ángulo, puede sacar 90 grados, puede ser beta, ¿sí? Tenemos los tres ángulos. Entonces, también tenemos los tres lados, ¿no? AX, AY y la hipotenusa. Entonces, básicamente estamos viendo acá el triángulo, ¿no? ¿Está bien? Ya, acá vamos a presentar, ¿no? Formas de expresión de un vector, ¿no? Y transformaciones, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver algunos puntos. Estos son muy importantes ver, conocer,
¿no? Un vector se presenta en función de su módulo y el ángulo, esta parte hemos visto, de su módulo y el ángulo, que sería de esta forma, a 30 grados, por decir, ¿no? Sí, eso ya conocemos, eso vamos a ver eso, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es rectangulares también, esa parte hemos visto, ¿sí? ¿No? Ya, entonces vamos a ver estos puntos, ¿no? ¿Les suena acá función coordenadas rectangulares que hemos visto en el anterior ejemplo? Sí, es el mismo. Donde acá ya vamos a ver las tres fórmulas que hemos visto, o las dos. AX va a ser igual a por coseno de tita, y el otro AY hemos visto que es A por seno de tita, ¿no? De esta forma, rectangulares. ¿Ya? Ahora, acá vemos, esta parte no hemos visto todavía, ¿no? Vectores base, dice. En este caso, vamos a combinar lo que son la parte de vector unitario, ¿sí? Vamos a manejar el vector unitario, se maneja de esta forma. Una minúscula, una letra minúscula. Y su valor de su módulo va a ser 1. Por eso se llama vector unitario, ¿no? Su valor es 1. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos a ver el otro punto en función de sus coordenadas. En este caso es geográfica, ¿no? Y esto es muy importante porque acá hay veces hay dificultades de presentar geográficamente un vector, ¿no? Por decir acá, ¿no? Acá vamos a ver, por este lado, nos va a dar algún dato por decir, o distancia puede ser, ¿no? Vector distancia, por decir, nos va a decir esta parte, ¿no? 200 kilómetros, ¿sí? Eso ya conocemos. Está a, mm, por decir esta, de esta forma. Este es grados, ¿no? ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Cómo presentamos gráficamente, no? Ahí me dice, ¿no? Distancia es 200 kilómetros, pero me da unas letras y un ángulo y cómo represento. Entonces, cuando aparece de esta forma, ¿no? Vamos a ver lo que es acá. Vamos a presentar esta parte de esta forma. ¿Sí? Acá me va a dar un R, que eso ya conocemos, ¿sí? El módulo del vector. Y me va a dar otro, en este caso, rumbo. ¿A cuál lado se está dirigiendo? ¿Sí? Para entender rumbo. ¿A cuál lado voy? ¿No? Entonces, esto me dice, ¿no? El módulo, ya tenemos. Ahora, en el rumbo, nosotros tenemos esta, ¿no? De esta forma. Ya, recordemos que el eje de las coordenadas es de esta forma, ¿sí? Ya, el eje de las Y que apunta hacia arriba, ¿no? Se presenta como norte, ¿sí? El eje de las X se presenta como este. El eje de las X negativo sería el oeste. Y eje de la Y negativa sería sur. ¿Ya? Entonces, en este caso cambia, ¿no? Coordenadas geográficas. No, ya no estamos manejando lo que es el X y la Y, sino que en este caso vamos a manejar lo que es norte, sur, este y oeste. ¿Sí?
Ahora, para presentar esta parte, el N significa norte, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo vamos a presentar eso? No, el detalle para presentar este ángulo que está acá, o sea, ¿en dónde estará ubicado, no? Claro, 25 grados, dice, ¿no? Pero acá ya nos podemos ubicar, ¿no? El N significa norte, el este significa, bueno, la E significa este, ¿ya? Ahora, ¿cómo interpretamos esta parte? ¿No? Lo que se hace en la siguiente forma. Primeramente, la primera letra que encontremos acá, que es norte en este caso, ¿sí? Seguido el ángulo y la otra letra representa este. Entonces nos dice el origen, ¿qué podemos ver? Ya, el origen va a ser norte. Origen del ángulo en este caso, ¿sí? Luego, a la derecha viene el otro. Entonces, ¿cómo presentamos gráficamente este ángulo? Nos dice que, a ver, vamos a ver acá. Ya, vamos a representar ese ángulo, 25 grados. Dice, el origen del ángulo es norte. Entonces agarramos el norte y trazamos el ángulo acá, alfa. ¿Sí? Nos dice hacia dónde va. En este caso es este. Hacia este. ¿Sí? Norte, 25 grados este. ¿No? De esa forma presentamos el ángulo gráficamente. ¿Está bien? A ver, otro dato acá podemos ver, ¿no? Otro ejemplo. Un poco más grande vamos a hacer acá. Vamos a ver con otros datos. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste. Ya, acá vamos a mencionar algunos. El vector A está en, por decir, 4 metros al sur, 20 grados este. Otro ejemplo que podemos ver también, el vector B, ¿sí? Acá el módulo, 5 metros, que vaya por decir a norte, 60 grados oeste. A ver, analizaremos estas dos. El vector A dice, ¿no? 4 metros, acá ya nos da el tamaño, ¿sí? Pero la clave es representar este ángulo en el eje geográfico, ¿no? Dice, el origen del ángulo va a ser sur, ¿sí? El origen del ángulo va a ser sur, dice, pero tiene que ir hacia este. Entonces, acá trazamos más o menos de esta forma. El origen va a ser este lado, dice, ¿no ve? Acá va a ser 20 grados, pero apunta hacia este, ¿no? De esa forma. Este es el vector A. El otro vector B, dice, ¿no? Claro, acá nos da el tamaño 5, dice, ¿no? Pero, ¿cómo presentamos este ángulo? El origen del ángulo dice que es norte, ¿sí? 60 grados norte, y apunta hacia oeste. Entonces acá nos ubicamos, ya, más o menos de esta forma. El origen del ángulo es norte, 60 grados, y apunta hacia oeste. ¿Sí? De esta forma presentamos.
Este es un poco interpretar este ángulo, eso es el detalle, pero les estoy explicando esa parte, cómo tiene que representar. ¿Está bien? ¿No? Con esto vamos a trabajar. ¿No? Nos va a dar acá un vector de esta forma. ¿Sí? Y uno agarraría 20 grados. Yo agarro 20 grados acá y lo presento acá, ¿no? Agarro esto, acá yo le pongo 20 grados y ya está, ¿no? Pero en este caso ya no es así, por estas letras que tenemos acá, ¿no? Como vemos, el primer ejemplo, o sea, el primer caso, que está acá arriba, ¿no? Nos da el tamaño del vector y su ángulo, ¿ya? Generalmente cuando nos da de esta forma, el eje de la referencia siempre va a ser el eje X positivo, ¿no? Agarramos de ahí, o sea, eje X positivo, nos ubicamos el cero origen y de a partir del eje X positivo elevamos el ángulo, ¿no? Acá 30 grados, ¿sí? Siempre se hace eso. Eje Y casi no se maneja, ¿sí? Y en diferencia con coordenadas geográficas es muy distinto, ¿sí? Acá nos da un vector al sur 20 este, ¿no? Entonces, acá ya tenemos que nosotros interpretar o cambiar el coordenadas geográficas, ¿no? Ahora, a partir de ahora, como tenemos acá el 60 grados, lo que sobra en este lado, ¿cuánto va a ser para que sea 90 grados? 30, ¿sí? Puedo trabajar con, si no me gusta trabajar con eje de las I's, puedo trabajar con este ángulo, 30 grados, ¿sí? Pero la resultante me tiene que dar el mismo resultado, ¿no? A esto se llama ángulos mitades, ¿no? Eso también vamos a ver con ejemplos, ¿está bien? El otro punto dice, en función de su módulo eh, y unitario, dice, ¿no? Entonces, aparte, lo que se hace es lo siguiente. A ver, acá ya no tengo espacio. A ver, vamos a tratar de acomodar esta parte. El último punto, ¿sí? Unitario, dice, ¿no? Cuando se habla vector unitario, por decir, eh, si tengo un vector E, de esta forma, se va a representar en eje X y en eje Y. Por decir 3i más 2j, ¿sí? En función del vector unitario, ¿ya? En este caso aparece, cuando se trabaja con vectores unitarios, la letra i y j, ¿sí? En este caso, cuando se habla eje de las x, nosotros vamos a manejar, si es unitario, con i, y el eje de las y con j, ¿sí? De esa forma vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, esto vamos a hacer más adelante con ejemplos, ¿ya? Con eso vamos a aclarar, ¿está bien? Son esos tipos de representación o formas de expresar un vector, cómo vamos a transformar, ¿no? Ya, seguidamente vamos a ver lo que es operaciones con vectores, ¿no? Suma y resta. Entre ellos tenemos tres métodos, ¿sí? Tres métodos que vamos a ver. El primer método dice que método del polígono. O sea, acá nos va a representar varios vectores, por decir, ¿no? Uno de esta forma, otro puede ser de esta forma. Bueno, son varios vectores. Para sumar estos vectores, ¿qué es lo que se hace por el método del polígono? ¿No? Agarramos estos vectores, ¿no? Puede ser cualquier vector. Acá pondremos A, acá pondremos B, acá pondremos vector C y vector D.
¿Ya? Cualquiera de los vectores podemos agarrar. No siempre va a ser el primer vector que A. Puede ser la D, la C, la B. Mucho depende de nosotros cuál queremos agarrar, ¿no? En este caso yo puedo agarrar lo que es el vector B, ¿sí? El método del polígono consiste, ¿no? El primer vector agarramos, en este caso va a ser la B. Luego unimos el origen y, ¿no? Acá se le conoce también, ¿no? La punta sería donde tiene la flecha y la cola sería el origen, ¿no? ¿Sí? Punta y cola. Eso se maneja también, ¿no? Entonces agarramos el vector B, luego podemos unir con el vector A, ¿sí? En la punta, pero el origen del A sería de esta forma. Esto va a ser vector A, ¿no? Luego podemos ver qué vector podemos utilizar. El vector C, ¿no? ¿Sí? Vector C va a este lado. Y por último, el vector D. ¿Sí? Entonces, acá, de la misma forma, vector D. Esto es la D, ¿no? ¿No? He formado un polígono. Y para encontrar la resultante, ¿sí? Porque estamos sumando, ¿no? Estamos hablando de las sumas. La resultante va a ser la parte que está sobrando, la parte pequeñita. Vamos a anotar eso también, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Esta va a ser vector resultante o vector suma. Chiquitito. ¿Sí? Ahora, si nosotros asignamos a cada vector los valores, ¿sí? Podemos asignar acá, que valga el valor 5, por decir, el B es un poco 4 que sea. La C asignaremos un valor 3, ¿ya? 3. Y la D que sea 2, ¿sí? Vamos a aprovechar este gráfico resultante. O sea, aquí yo quiero sumar estos vectores. ¿Cuánto será la suma de esos vectores? ¿Sí? Entonces, como ya tengo acá el resultante, ¿no? Como vemos, es pequeñito si unimos todos los vectores. ¿Ya? Ahora, también pueden realizar ustedes, ¿no? Agarran el vector A, unen de la similar manera, ¿no? Entonces, ¿cuánto les saldrá? ¿No? Pueden hacerlo ahorita, ¿ya? Entonces, ¿cómo sumamos estos vectores? ¿No? Acá tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Acá abajo tengo diferencia de vectores, ¿sí? Directamente es la suma. Acá no estamos sumando A más el otro vector, ¿ya? Ahora, teníamos en el eje de las coordenadas, ¿sí? Vamos a ver acá, a ver, esta parte. Ya, vamos a trazar esta parte, ¿sí? El principio hemos visto lo que son los cuadrantes, ¿sí? Ya, acá el primer cuadrante, ¿sí? Vamos a tener acá positivo en X, ¿sí? Positivo en Y. En el segundo cuadrante, negativo en X, positivo en Y. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Negativo en X, en este caso es negativo en X, positivo en Y. En el otro cuadrante, tercer cuadrante, va a ser ambos negativos en X, negativo en Y. En el otro lado, acá va a ser positivo en X, negativo en Y. ¿Sí? Esto tenemos que tener muy en cuenta para calcular el signo de los vectores. ¿Sí? De esa forma. Si el vector, acá tengo un vector, ¿sí? Por decir esta, que sea el vector A, o sea, esta misma vamos a presentar A.
está en sentido positivo ambos, ¿sí? Presentamos el vector B que estaría en este caso en el origen, en el eje de la X, que sea B, ¿sí? O sea, en el mismo eje, ¿no? El vector C está en este caso, negativo en X. A ver, cambiaremos de color. A ver, continuaremos acá. No, esto va a ser el vector A, esto va a ser el vector B, esto va a ser el vector C en este caso, ¿no? Y acá tenemos un vector D que está apuntando hacia este lado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya hemos presentado los vectores. Ahora, sumaremos, ¿ya? Agarramos el vector B, del B hemos iniciado nosotros. No, la resultante entonces va a ser de esta forma. Vector B más vector A, ¿sí? Según el polígono estoy haciendo, más vector C más vector D, ¿sí? Ahora, tenemos que fijarnos en el sentido que está comportándose el vector. El vector B, según la gráfica, está en el eje X positivo, ¿sí? Positivo. El vector A también está en el eje X positivo, ¿sí? El vector C está en el eje X negativo, ¿sí? Entonces acá escribimos de esta forma, menos vector C. Y el vector D, en este caso, de la misma forma está en el cuadrante, en este caso, negativo. Entonces acá vamos a poner de esta forma, ¿sí? A ver, reemplazando los valores, ¿qué vamos a obtener acá? La B vale, hemos dicho que vale 4, ¿sí? 4 más la A vale 5 más la C, ¿cuánto vale? Menos 3. La D vale igual menos, en este caso, 2. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener, primeramente acá sumamos 9. Acá va a ser menos 3, menos 2, ¿no? Ley de signos, ¿no? Más por menos va a ser menos, más por menos, menos, ¿no? Entonces acá vamos a obtener como resultado, que es menos 5. Como resultado final acá vamos a obtener como resultante el vector de tamaño 4. ¿Sí? Entonces, acá no es directamente, agarramos el, ¿no? Uno puede decir, agarramos estos vectores y vamos a sumar, ¿no? Por decir, 5 más 4 más 3 más 2, ¿no? Si hacemos eso, no va a estar correcto, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta el vector a qué cuadrante apunta y qué signo va a tomar, ¿sí? Como de esta forma, ¿no? Entonces, por eso acá la resultante es pequeñito acá. No, claro, la gráfica no es a escala, pero si hacen a escala, va a salir este mismo resultado, ¿sí? No, ese mismo vector o los vectores podemos formar diferentes polígonos. No, yo le he agarrado el vector B. Ustedes pueden agarrar el vector C, por decir, ¿no? Empiezan del C, suman el D, luego el B y por último el A. Como resultado final, sí tiene que dar 4 en cualquier forma, ¿sí? Entonces,
A esto se llama el método del polígono, ¿no? Acá no estamos trabajando con los ángulos, ¿no? O sea, directamente estamos sumando, porque esta parte tampoco vamos a ver a fondo, ¿no? Entonces, es una parte cómo se presenta y cómo se suma, ¿está bien? El detalle importante es esta parte, ¿no? ¿No? Como ven, esto es una simple suma directo, ¿no? Acá tengo el signo más, acá tengo signo más, acá tengo signo más, pero su valor del vector hay entre el signo, menos, ¿no? O sea que yo no puedo restar, a ver acá, por decir, a ver, A menos B, por decir, ¿no? No, o sea, yo no puedo manejar de esta forma, dice, ¿no? Esto es igual que decir de esta forma. Sigo trabajando con suma, ¿no? Haciendo las operaciones, ¿no? Más por menos me da como resultado signo menos, ¿sí? Ese es el detalle. Ahora, tampoco la resta es igual, por decir acá, no, acá tenemos, ¿no? A más B, digo en este caso A menos B, no es lo mismo que decir B menos A, ¿sí? Entonces, la resta es anticonmutativa. No se puede, como en la suma, ¿no? O sea, en la suma agarramos, ¿no? Por decir, ¿no? A más B es lo mismo que decir B más A. En la suma sí, pero en la resta no es igual. ¿Está bien? Es distinto. ¿No? Eso es la primera parte o el primer método, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿No? Primeramente, eje de referencias, los cuadrantes, los signos, ¿sí? Para manejar o representar los vectores, ¿ya? El segundo punto o el segundo método se llama método del paralelogramo, ¿ya? En este punto vamos a ver lo que es operaciones con la suma, pero en este caso el método del paralelogramo simplemente nos sirve para sumar dos vectores. ¿Ya?